Andrés Manuel López Obrador. La lectura que yo hago es una lectura que tiene que ver precisamente con la comunicación política, con la opinión pública, por supuesto también con factores políticos que van más allá de la comunicación, y es desde ahí donde lo enfoco. Entonces, en primer lugar, desde mi punto de vista gana porque es la única opción que no había sido aprobada. Es decir, tuvimos muchos sexenios priistas, 2 sexenios panistas, otra vez un sexenio priista, y vamos a ver en láminas siguientes cuál es la situación del país, que también tiene que ver con este triunfo. Entonces, primero, porque aunque ya fue gobierno en la Ciudad de México, que además me parece que no dio malos resultados y que fue un gobierno moderado, a nivel de la presidencia es la opción que nos quedaba por probar. En cuanto a partidos grandes, y vamos a ver que ahora Morena se convierte en el partido más grande en muy poco tiempo. La segunda, porque Obrador fue el mejor candidato. ¿Por qué Obrador fue el mejor candidato? Porque supo construir su candidatura de manera positiva, que es lo que manejo en el siguiente punto. Se centró en el cambio, que de hecho esta idea la viene manejando hace mucho, ¿no? La idea del cambio, también la idea de la esperanza, que es parte incluso del eslogan de su movimiento, Morena, la esperanza de México, y porque agregó un elemento positivo que es la confianza. Y eso lo puso al frente de sus adversarios, en particular de José Antonio Meade, del PRI, que hablaba del miedo, que insistió en la campaña del miedo. Yo no entiendo por qué insistieron en esa campaña, cuando los expertos decían que la emoción que había que mover ahora era el enojo, no el miedo. O sea que miedo ya tenemos, no necesitamos que nos asustaran para no votar por él, sino que se moviera otro tipo de mensaje. Supo leer el momento histórico, y en ese sentido, por eso precisamente encausa su campaña hacia la cuestión de la esperanza y a la cuestión del cambio, y envió el mejor mensaje político. López Obrador es un político nato, es un político que maneja su comunicación de manera espontánea y con mucha inteligencia, cuando abraza, cuando toca, cuando hace así, como si fuera una estrella de rock en cierta medida, ¿no? Fue de llamar la atención como en todos sus mítines, en todas las plazas que visitó, el tumulto, la gente lo quiere tocar, en reciprocidad, porque es un político que toca y toca, ¿no? Por eso se resiste ahora también a tener seguridad, lo cual desde mi punto de vista es descabellado, pero porque está acostumbrado a este contacto directo con la gente. Él hizo 2 de las cosas que recomiendan los expertos para ganar una campaña, que es comer, y comer en un puestito, la gordita de no sé qué, y lo otro, tocar a la gente. La tercera estrategia que se recomienda es bailar. Yo no lo he visto bailar, a mí se me hace que no sabe bailar, entonces no bailó. Además, tiene el conocimiento, la experiencia para enviar un mensaje distinto dependiendo del público con el que está. No es lo mismo el López Obrador del templete, de la presentación masiva, al Andrés Manuel López Obrador de una conferencia de prensa o de una entrevista con periodistas, o el Andrés Manuel del Estadio Azteca cuando hizo el cierre de su campaña, que ya no habló como candidato, habló ya más bien como presidente, ya no arengó al público, ya no hizo gala de sus seguidores, de la gente que estaba ahí, no movió esas emociones, sino comenzó a hablar como una persona institucional. Entonces, esa es otra, digamos, de los momentos importantes de la campaña, de las estrategias importantes de la campaña. El otro elemento por el que ganó López Obrador es porque sus 2 principales adversarios, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, no hicieron una buena campaña. Ricardo Anaya comenzó bien, a mí me parece, que planteó muy bien el punto en que México necesitaba un cambio y que en eso coincidía con López Obrador, pero que él representaba el cambio hacia adelante como un hombre joven, y que Obrador representaba el cambio hacia atrás, no solo por su edad, sino por su proyecto, por algunas cosas que incluso ha verbalizado, esto del desarrollo estabilizador de la época de Echeverría, etc., ¿no? Hasta ahí Anaya estuvo muy bien, a mí me parece que arrancó bien su campaña, se presentó muy bien como un hombre joven, dinámico, inteligente, que tiene un muy buen manejo discursivo, que está preparado, incluso que habla inglés y francés, lo cual en este sentido le funcionó para mal, porque la gente lo tomó mal, o sea, lo tomó como una postura clasista, y entonces por eso es que cuando va a la Universidad Iberoamericana y Jorge Ramos lo quiere hacer hablar en inglés, se resiste,
¿Por qué no? Fue una mala estrategia. De hecho, la gente lo leyó al revés de como él pensaba. No, si Peña no habla inglés, yo sí, ¿no? Y además francés. Después habló de un cambio de régimen, que si revisamos su plataforma electoral, a diferencia de Obrador habla sí de cambio de régimen, pero lo enfoca en lo económico, y Anaya lo enfoca en lo político, pero se perdió. Era una buena propuesta que se perdió. Cuando Ricardo Anaya arranca su campaña, el primer evento que hace es hablar de tecnología, y entonces organiza un evento entre jóvenes, que era un juego con una computadora que no funciona. Además parece ser que no dio los resultados esperados, pero ahí se empieza a perder en el discurso. No vuelve a hablar de ese cambio, sino empieza a centrar todo en la tecnología, como si todos los problemas de nuestro país fueran solo tecnológicos. Lo otro es que en su afán por mostrarse joven y dinámico, hacía cosas que yo no esperaría que hiciera mi presidente, como treparse a una estructura metálica después de un concierto, como llegar corriendo a sus eventos públicos, palmeando manos como si fuera estrella de rock, etcétera, ¿no? De hecho, se le empezó a juzgar más bien que estaría bien como vendedor de seguros, ¿no? O como animador de un evento, ya que toca tantos instrumentos y además le hace a la charrería y todo eso. Entonces se perdió. Por supuesto, ahí hubo otro elemento que incidió en que su campaña no levantara, porque al inicio llegó a tener 30 puntos de intención de voto, y fue el ataque del PRI en su contra, la utilización de la PGR, esta acusación de lavado de dinero, que le quitó 8 puntos, bajó a 22 de donde no salió. Bueno, subió 4 después del primer debate porque tuvo el mejor desempeño, aunque no ganó necesariamente, y digo que no ganó porque Obrador le apostaba a no cometer un error grave, a no perder puntos de la intención de voto, y lo logró. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, en todo caso, hubo dos ganadores del primer debate, Anaya por desempeño y Obrador por estrategia. Y ese ataque, que además, una vez que empezaba él como a retomar su campaña, volvían a sacar una nota en un periódico, una acusación en España por lavado de dinero. Ya casi para terminar la campaña, un calderonista, Ernesto Cordero, puso una acusación formal en la Procuraduría en contra de Anaya por lavado de dinero. Entonces, esas dos cosas hicieron que Anaya no pudiera remontar y alcanzar a Obrador. Primero, decía yo, perdió el rumbo de su estrategia en cuestión temática, y después los ataques que vinieron, en este caso, del PRI o del grupo de Mir. En el caso de Mir, desde mi punto de vista, nunca fue un buen candidato. Es un hombre, puede ser un buen funcionario, muy preparado, inteligente, etcétera, pero es un hombre sin carisma. Es decir, no pudo, no se le creía cuando levantaba la voz, cuando gritaba, cuando soltaba incluso chingaos, porque lo pusieron a soltar chingaos para ver si así. Cuando hizo la entrevista con un personaje de internet, un bloguero, creo que es el Escorpión Dorado, el no sé qué, un hombre pues que habla pues sí, con lenguaje soez, etcétera, y entonces le dijo, creo que hasta maricón en la entrevista, y el otro se rió. Desde mi punto de vista fue un error de su equipo, yo no lo hubiera expuesto a estar con un personaje como de ese estilo, pero fue como una medida buscando ese acercamiento con la gente. Entonces, para mí él no era el candidato. Por supuesto, el PRI le apostó a que como él no es priista y a que no tiene acusaciones de corrupción, con excepción, ustedes me dirán si es poco o mucho, de que haya dejado pasar cosas como la estafa maestra, etcétera, es decir, desviación de recursos económicos por el gobierno federal. Pero además él cargaba dos pesadas losas. Una, el PRI como marca, y el otro, Peña Nieto como marca, de los que nunca se desmarcó porque no podía. Es decir, si ellos son los que lo llevan a la candidatura, si ellos lo van a apoyar, si dependía del voto duro del PRI, pues estaba difícil que dijera, me deslindo del PRI, me deslindo de Peña Nieto. Obviamente no podía. Yo creo que a él le tocó el peor papel, estuvo en el peor lugar en el peor momento, y le tocó el peor papel en esta campaña, porque además tuvo pues que apechugar con todo y dar la cara y sonreír y continuar en la campaña a sabiendas de que no iba a remontar. Aunque hay encuestas que lo colocaron incluso en tercer lugar, yo considero que nunca pasó al segundo lugar, que siempre fue Anaya que estuvo en segundo lugar, muy lejos de Obrador, como lo mostraron las encuestas. En ese sentido, justamente, el otro elemento que hace triunfar a Obrador es el enfrentamiento entre el PRI y el PAN.
¿no? Que juntos le van haciendo el trabajo sucio. O sea, de veras Obrador casi era sentarse a comer palomitas mientras los otros se atacaban entre sí, lo vimos incluso en los debates. Y bueno, el otro ya lo comenté, de las campañas, estrategias que operaron, todo lo que se hizo contra Obrador para bajarlo, en función de la experiencia previa de dos elecciones, la de 2006 y la de 2012, falló. Recuperaron la campaña de Obrador es un peligro para México, de Antonio Solá. Le agregaron dos elementos, los rusos, que Putin estaba apoyando a Obrador, y el segundo elemento, que Obrador se cae solo. Es decir, que él pierde por sus propios errores, no porque algo en el contexto, o porque haya compra de votos, o porque haya tarjetas Monex, o porque en 2006 haya habido un posible fraude. No, él se cae solo. Son los dos elementos que le agregan al esquema, pero no modifican el esquema. El PRI le vuelve a apostar al miedo, MIL le vuelve a apostar al miedo, saca spots ridículos donde la señora se despierta a medianoche porque su prima, la maestra no sé qué, va a perder el trabajo porque va a ganar Obrador, ¿no? Y entonces el marido la tranquiliza y le dice, tranquila, va a ganar MIL. Se prestó a burla. O sea, además, Obrador lo dijo, benditas las redes sociales. En las redes sociales se hizo mofa de esos spots. Otro spot que me pareció nefasto de MIT fue el del vitiligo, ¿no? Que la única mancha que tenía era el vitiligo. ¿El qué, perdón? El vitiligo. Que tenía Las manchas de la piel. Él lo dice, o sea, ponen al candidato a decir, yo soy un hombre limpio, la única mancha que tengo es el vitiligo. Entonces ahí se hace evidente que su equipo de campaña era pésimo. Pésimo. O sea, ¿cómo ponen al candidato a decir eso? Entonces, cuando se cambia el equipo de campaña y MIT empieza a hacer un buen trabajo, ya no alcanza, que es a partir del segundo debate, que es como de un mes para acá. Sí, como de un mes que sale Soto del equipo, bueno, que ya no está a la cabeza, como de un mes para acá, mejora muchísimo su campaña, pero ya no le alcanza para ganar, alcanzar a Obrador y ganarle. Y podríamos decir, si creyéramos en las estrellas, que todo se alineó para que ganara Obrador, ¿no? El caso es que Obrador es ahora todavía no presidente electo, se le sigue diciendo virtual presidente electo en una serie de confusiones semánticas, porque además ya recibió ayer a una importante comitiva de Estados Unidos y estuvieron más tiempo con él que con el presidente Peña. Y pues a mí me parece que yo no había visto algo así en la historia de este país, o sea, que gente de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, viniera a darle hacer una visita preferente o de cortesía que le llamaron a un candidato que todavía no es presidente electo, porque Obrador todavía no es presidente electo, no le han dado la constancia de mayoría. Pero el punto es que pues él gobernará en los próximos 6 años. ¿Qué país va a gobernar López Obrador? Que tiene que ver también con su triunfo. Eso explica por qué triunfó, por qué la idea de la esperanza triunfa. Va a gobernar un país caracterizado por una enorme corrupción, la que beneficia a unos cuantos, por una economía que genera riqueza para unos cuantos, una política que organiza para unos cuantos, una justicia que funciona para unos cuantos, una cultura de la abundancia disfrutada por unos cuantos, una seguridad que solo opera para unos cuantos y un país donde se ha normalizado el fraude electoral. Y bueno, ahí agregué una serie de datos, voy a mencionar solo algunos para sustentar lo que digo en la lámina anterior. Encontramos que el 1% de la población acumula una riqueza similar a la del 95% de los mexicanos, que 2/3 partes de los bienes y propiedades del país, tierras, empresas, explotaciones mineras, activos financieros, están en manos del 10% de la población en el país. El segundo es que si en el mundo hay 8 personas que son las más ricas del mundo, en México son 4, y una de ellas por supuesto es Carlos Slim, que también está en la lista de los otros 8. Y todo eso contra 53.4 millones de personas en México que son pobres. De estas, 68.4 carecen de seguridad social, 62 millones tienen ingresos inferiores a la línea de bienestar, 24.6 millones carecen de acceso a la alimentación, 21.3 sufren rezago educativo, etc. 9.4 millones están en pobreza extrema. Después encontramos
que en 1992 el 53.8% de la población estaba debajo de la línea de bienestar o de pobreza monetaria, y para 2016 poco más del 50%, es decir, casi no ha habido movimiento. La mitad de la población sigue estando abajo de la línea de bienestar. Y encontramos entonces también que el 51.7% de los trabajadores permanecen debajo de esta línea de pobreza monetaria, lo cual quiere decir que en México trabajar no alcanza para salir de pobre. O sea, hay millones de personas que no importa cuánto trabajen y que trabaje toda la familia, no van a salir de pobres. ¿Sí? Encontramos también que el salario mínimo ha perdido casi 4% de su poder adquisitivo, y aquí lo extraordinario es que la gente que tiene estudios universitarios y más, su poder adquisitivo, ha perdido poder adquisitivo en un 14.4%. Es decir, que la gente con más estudios es la que se ha visto más perjudicada en cuanto a pérdida de poder adquisitivo del salario. Y eso lo reportó en un estudio la Universidad de la Iberoamericana, de hecho, con un programa que tiene sobre el estudio del salario. Encontramos también, en este sexenio el presidente Peña anunció que había creado 3 millones de empleos, lo cual es cierto. Pero, como todo político, no digo que él sea la excepción, no hace ponderaciones y no nos dice cómo son esos empleos. Y entonces, lo que se reporta también, lo reporta la Universidad Iberoamericana igualmente, con datos del IMSS, es que entre 2012 y 2017, aunque creció en 1 millón el número de empleos en los que se paga hasta un salario mínimo. Es decir, sí se creó 1 millón de empleos donde se paga hasta un salario mínimo. Se crearon 2.3 millones de empleos en los que se gana de 1 a 2 salarios mínimos, y 126,000 en los que se pagan de 2 a 3 salarios mínimos. Es decir, la mayoría de los empleos creados están en el rango de 1 a 2 salarios mínimos. Otro dato es el de la corrupción, y encontramos que México ocupa el primer lugar de América Latina en corrupción, que ese es el tema de Obrador hace décadas, o sea que es otro acierto, por supuesto, suyo desde hace mucho, temático. Encontramos que la corrupción tiene un costo muy alto, y se calcula que el costo de la corrupción es como del 9 o el 10% del Producto Interno Bruto en México. Encontramos también que los índices de impunidad en México van en ascenso, y ya hace ya unos años que el índice de impunidad es de 94 o 95%. Es decir, que menos del 5% de los delitos que se cometen en este país llegan a un juicio. Eso no quiere decir que se declare, que haya una condena, que haya alguien en la cárcel por eso. Pero el índice de impunidad es inmenso, diríamos, ¿no? Encontramos que entre enero de 2015 y enero de 2018 la tasa de homicidios se acrecentó casi en un 65%, que más de 2.500 personas fueron asesinadas nada más durante el primer mes de 2008, más de 2.500 personas, esto sería un promedio de 82 personas por día, y entre esas 82, 7 son mujeres, es decir, la gran mayoría, por supuesto, son hombres. Y en este caso se asesinan también a 7 mujeres todos los días. Encontramos que nada más en el primer mes de este año, en enero, aumentaron los feminicidios en 35%. En 2015 fueron 1.755, en 2016 2.210, y el año pasado 2.585. Y por supuesto este año van a ser más porque vamos a la alza. Un indicador importante, antes se contaban los homicidios, no sé si por mes, después, de Calderón para acá, comenzaron a contabilizarlos cada semana, después diario, y ahora se contabilizan por hora los homicidios. Encontramos también, según reporta el mismo gobierno federal, que en 2016 27,000 personas se encontraban en calidad de desaparecidas. Es decir, nadie sabe si se fueron, se perdieron, se murieron, se accidentaron, los secuestraron, nadie sabe dónde están. Y eso supone que entre agosto y octubre de 2017 se extraviara una persona cada media hora. ¿Sí? Esto se traduce en 1.411 personas en 3 meses.
Encontramos también que entre 2006 y 2014 cerca de 6.725 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años desaparecieron en todo el país. Es decir, diario se pierden, son secuestrados o raptados niños y niñas. En muchos de los casos son además incorporados a las redes de prostitución infantil, a la prostitución forzada. Entre otras cosas, hay otra teoría que dice que también son utilizados para trasplante de órganos, pero la que más se sostiene también el tráfico de órganos. Ecatepec es creo que el municipio más peligroso para mujeres y niños en el país, que es en el Estado de México. Encontramos, bueno, y siguen las cifras de mujeres desaparecidas en 5 estados: Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato y Ciudad de México son los más peligrosos para las mujeres. Sin embargo, esto puede ocurrir en cualquier lugar de la República. En Tlaxcala tenemos un pueblo que se dedica específicamente a la prostitución de mujeres, es negocio de familias, sí, es aspiración, Tenancingo. Bueno, son solo algunos datos, digamos, del país que recibe López Obrador, en términos de violencia, de desigualdad económica, de crecimiento económico, etc. La otra pregunta que me hice para esta presentación es si habrá un cambio de régimen político y en qué términos. Decía hace rato, Anaya propuso cambio de régimen en términos políticos. Obrador habla de cambio de régimen en términos políticos y en términos económicos. Entonces, esto son algunas de las cuestiones, a partir de algunas de las cuestiones que él ha planteado, pero también a partir de la observación, es decir, qué se pediría para que hubiera un cambio de régimen. Entonces, lo primero sería que las mismas instituciones públicas y políticas contribuyeran para la creación de una ciudadanía observante y crítica. Por supuesto, esto no es solamente trabajo de quien gobierna, porque además, teóricamente hablando, a ningún gobierno le conviene tener una ciudadanía crítica, mejor ocupados en otras cosas que pendientes de lo que hace el gobierno. Sin embargo, es una exigencia que tenemos que elevar para que quien gobierna pues, contribuya a esto. La otra parte son los partidos políticos, es decir, los partidos políticos tienen la obligación, esa es una de sus obligaciones, de crear esa ciudadanía. Y la otra es nuestra, es decir, está bien, si no nos convoca el gobierno, no nos convocan los partidos, pues tenemos que hacer nuestra parte, nosotros y nosotras estar pendientes de lo que hace el gobierno, de la orientación política que sea. O sea, estar observando y aplaudir, o no sé si aplaudir porque es un trabajo, pero bueno, apoyar cuando hace bien las cosas y cuestionar cuando se desvíe, para empezar de lo que prometió que iba a hacer, ¿no? Y de aquello que observemos que no va por buen camino. Lo otro es que la sociedad debe desempeñar un papel protagónico, justamente, ya no solamente como ciudadanos o ciudadanas de a pie, decía alguien aquí hace un ratito, sino las organizaciones de la sociedad civil que tienen que estar presionando también porque quien tiene el poder haga lo que dijo que iba a hacer o lo que tiene que hacer. Lo otro es que se dará un cambio en la relación de los 3 poderes. Vamos a ver hacia dónde se da este cambio. Ahí los actores políticos tienen que hacer lo suyo, porque resulta que vamos a tener a un presidente con enormes poderes. O sea, Obrador gana con más de 30 millones de votos, es decir, con una enorme legitimidad, pero además esos más de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron por él le dieron las herramientas para hacer lo que dijo que iba a hacer, es decir, le dieron mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ahorita lo voy a retomar en otra lámina, 19 congresos locales, tiene la Ciudad de México, tiene 11 alcaldías en la Ciudad de México, es decir, el lugar donde están asentados los poderes federales, etcétera. Entonces, tiene una serie de elementos para hacer lo que dijo, pero en ese sentido seguramente va a haber una modificación. Él ha dicho que va a ser respetuoso de los otros poderes, que no va a mayoritear, que no va a imponer, entonces vamos a ver cómo funciona eso. El otro es que va a haber un cambio. 30 millones de votos suponen que tiene esa enorme legitimidad para actuar en relación con grupos fácticos. Estos grupos fácticos son los empresarios, la minoría rapaz de la que él ha hablado, que ya se reunieron, se besaron y no sé qué, hace unos días,
Los medios de comunicación, que ya sabemos que de entrada Obrador no era el candidato ni de Televisa ni de TV Azteca, aunque ellos avanzaron a sus equipos, ¿no? Para que, por si acaso, el suegro de Azcárraga Gallán y Moctezuma Barragán de TV Azteca ya están en el equipo de Obrador. De hecho, Moctezuma Barragán va a ser secretario de Educación. Entonces, por si acaso, ellos se previnieron, dijeron, no sé si gane, entonces ya están ahí como en pláticas. Le rentaron el Estadio Azteca, ¿no? La otra es su relación con la Iglesia, con el Ejército. Él está planteando que va a prescindir del Estado Mayor Presidencial, que no quiere, digamos, ese cuerpo de seguridad, que lo va a devolver a la Secretaría de la Defensa, pero parece ser que la estrategia va más allá, porque también le va a quitar las guardias del Estado Mayor a todos los expresidentes, porque es mucho dinero, ¿no? Entonces los va a regresar a los cuarteles, les va a quitar además un montón de gente a su servicio, que pagamos todos con nuestros impuestos por años y años y años, y además ellos aparte tienen pensión y no desembolsan nada. Entonces va a haber esos cambios. Y la otra es cómo se va a relacionar con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Durante la campaña estuvo hablando de amnistía, hubo allá una serie de confusiones porque en principio me parece no lo explicó bien, después sus voceros lo explicaron mejor, él lo explicó bien cuando estuvo en la Coparmex, y tiene que ver con dar amnistía a gente que por hambre está inmersa en estas redes de narcotráfico, como son los que siembran, los campesinos que siembran, los niños, los jovencitos que usan de sicarios o de halcones. Dice que para ellos es la amnistía, pero también va a otro nivel, es decir, cuando un capo de los grandes es atrapado, se le podría reducir la condena, no dejarlo libre, reducirle la condena si coopera y da nombres, ¿no? Y además esperemos que esta vez sí sigan la red financiera, porque no basta con atacarlos con el ejército, con matar al cabecilla, porque después esto resulta que ese cártel se parte en varios y hay varios cabecillas y hay lugares todos. Complica las cosas más, por eso estamos viviendo el nivel de violencia que estamos viviendo, porque además estos pequeños cartelitos ya no se dedican únicamente a la cuestión del narcotráfico, a las drogas, sino secuestran, asesinan, secuestro express, trata de personas, etc. Lo otro es un cambio en la distribución del poder y la riqueza. O sea, él ha prometido el poder al pueblo, por supuesto es una utopía, porque pues siempre tiene que haber un líder, ¿no? Si no sería imposible organizar. Y lo otro, la redistribución de la riqueza, pues que ya empezó, ya anunció las primeras medidas decíamos, en este limbo de si todavía no es electo, presidente electo, pero ya está mandando algunas señales institucionales y sobre todo ya nos está diciendo los cómo va a ser todo eso que dijo que iba a hacer, que además es inmenso. Yo dudo que nadie pueda resolver todos los problemas de este país y menos en 6 años, entonces será el inicio de un proyecto. La otra pregunta que me hice para esta presentación es ¿a partir de qué se reconfigura el sistema de partidos en México? Que es muy importante, porque justamente hablando de pesos y contrapesos, ¿qué partidos le van a hacer contrapeso a Morena? Y que ahora se convierte en el partido dominante. No le puse hegemónico porque no sé, pero parece que va para allá, como alguna vez lo fue el PRI. Sí, de hecho, algunos analistas, periodistas internacionales preguntan que si Morena va a ser el nuevo PRI, pero lo veremos. Encontramos además que va a haber una nueva relación, es un nuevo partido dominante, entonces todo es nuevo. Entonces, ¿cómo se va a relacionar con el PRI, el PAN y el PRD? Que cuando inició este sexenio eran los 3 partidos grandes, y hoy cuando termine este sexenio son los 3 partidos entre medianos y pequeños. O sea, el PRD ya es un partido de 5 puntos de votación, o sea que literalmente ya está en la chiquillada el PRD, y el PRI pues no está en la chiquillada, pero casi, y bueno, el PAN digamos queda como segunda fuerza. Entonces vamos a ver qué posibilidad tienen estos 3 partidos de hacerle oposición al superpartido que se está convirtiendo en Morena. En ese sentido hablaríamos de la reconfiguración de una oposición debilitada. Debilitada no solo por lo que perdieron en estas elecciones, ahorita lo menciono también, estos partidos, sino porque van a estar ocupados rehaciéndose al interior. En ese sentido encontramos que va a haber una refundación de estos 3 partidos que firmaron el pacto,
Y ¿qué pasó con el PRI? El PRI, después de la firma del pacto, los primeros 2 años de Peña fueron buenos para Peña. Incluso tenemos las portadas de la revista Time, etcétera, mostrándolo como el Salvador de México. Logró que se le aprobaran 11 reformas estructurales, lo que los panistas no pudieron, él sí pudo. Logró unir a las 3 fuerzas, PRI, PAN, PRD. Ese fue un mérito en esos primeros 2 años. En el tercer año su prestigio cae y hasta hoy no se levanta, a partir de la Casa Blanca, la famosa Casa Blanca, y después lo de Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos, que no se le pueden achacar al presidente, es decir, él no los mandó desaparecer, pero lo que se le recrimina es no haber resuelto de manera adecuada, no haber contestado rápido. En este gobierno ha habido muchos errores de comunicación política, contestan tarde y mal, y que no aparecen, ¿no? Entonces eso se lo va a llevar Enrique Peña Nieto, porque en su historia se va a quedar. Lo otro es la conformación de coaliciones electorales y de gobierno. Vamos a ver las 3 grandes coaliciones que se formaron, cuáles sobreviven, ¿no? En función ya no para ganar elecciones hasta el periodo intermedio, sino para gobernar. Que no hemos tenido en el país coaliciones de gobierno, pero vamos a ver cómo operan. Y la otra es la pérdida del registro de 2 partidos pequeños, el PANAL y el PES. Ellos conservan sus lugares en el Congreso, en los locales y en el Congreso Federal, pero como partidos pierden el registro porque no alcanzaron el 3% de la votación total. La siguiente pregunta es ¿cómo quedan los que en 2012 eran los principales partidos políticos? Agregué primero a Morena, ella no está en los 3, pero la puse primero porque es como va a quedar con 191 diputados, se le van a sumar 61 del PT y 55 del PES. Es decir, tiene mayoría absoluta, que es 50 votos más 1, salud, pero está a nada de conseguir la mayoría calificada, que son 2/3 partes del Congreso, es decir, solo tiene que convencer a unos cuantos legisladores de otro partido para poder hacer reformas constitucionales. Además encontramos que su presupuesto aumentó en 121%, porque se llevó más de 30 millones de votos. Y entonces ahorita en la siguiente aparece una tabla de con cuánto dinero va a contar Morena durante los próximos 3 años, cada año durante los próximos 3. En ese sentido, ¿cuál es el reto para Morena? La institucionalización. Morena es un movimiento social, entonces es un partido que nace de un movimiento social y su reto ahora es ser una institución política, ser un partido y además formar cuadros. Porque Obrador es Morena, pero si Obrador tarde o temprano se va a retirar y tiene que haber alguien que sustituya, no solo que sustituya, sino que desde ya puede estar ocupando cargos públicos de manera importante. En el caso del PRI se quedó con 45 diputados, ahí está el listado, también anoté, sumaría 6 del Partido Verde y 2 del PANAL. Se quedó con 13 senadores, mientras que Morena tiene 55 senadores. Y además se encontró que en las elecciones para la coalición Todos por México, para los candidatos de la coalición para senadores y diputados, votaba el 25% de su gente y para presidente el 17%. Es decir, que 8% de las priistas que votaron por sus candidatos no votaron por vida. Lo mismo pasó en el PRD. Con el PRD, 29% de su gente votó para diputados y senadores y solo el 23% para presidente. Entonces, según Roy Campos de Mitofsky, los votos que no fueron para mí y que no fueron para el candidato del frente, que es Anaya, se fueron a Obrador. Entonces, otra razón que explica el triunfo, no les gustó su candidato. A los priistas, a un porcentaje de los priistas, al 8% no les gustó mí como su candidato, y en el caso del frente fueron los perredistas, porque los panistas sí votaron por Anaya, pero los perredistas no. Es decir, 6% no les gustó Anaya y votaron por Obrador. En el caso del reto del PRI es desplazar al grupo Atlacomulco, que es el grupo de Enrique Peña Nieto, desplazarlo de la dirección del partido y desplazar a los neoliberales. De hecho ya hubo ahí un pequeño debate
sobre que tenían que cambiar el rumbo y pensar en otro proyecto económico porque el neoliberal no funcionó, no dio los resultados. Bueno, sí dio resultados para una minoría, para una élite, pero el país está como está en parte por eso. Tienen además que reformular su relación con el electorado, bueno, estos los tres partidos, a partir de un nuevo proyecto de país y de partido. En el caso del PAN, pues tienen que evitar que Anaya vuelva a la presidencia del partido. Ahorita está Cepeda, que es del equipo de Anaya, entonces tienen que sacarlos a ellos para volver a sus valores originales, ¿no? Y en el caso del PRD, pues tienen otra vez que refundarse y a partir de la lucha entre corrientes, que es uno de los elementos que no le permitió al PRD ser una institución política basada en estatutos y no en reparto de cuotas y en pleitos por el poder a partir de estas tribus. Dice el presupuesto que va a tener Morena, va a tener 1.555 millones de pesos, el PAN va a tener 857 millones, el PRI 796 millones, el PRD 395 millones y siguen los chiquitos, que más o menos van a tener lo mismo que el PRD, 373, 359, 342 para PT, Movimiento Ciudadano. Es decir, Morena va a tener prácticamente el doble de presupuesto que el PRI y un poquito menos del doble que el presupuesto del PAN en los próximos 3 años. 3. Es que vienen las elecciones intermedias y entonces se vuelve a asignar el presupuesto. ¿Qué estados gobernarán los partidos? El PRI gobierna 12, entre ellos Campeche, Coahuila, San Luis, Zacatecas. El PAN, otros 12, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Yucatán. Puebla todavía está en litigio, pero bueno, ya a su candidato le dieron la constancia de mayoría, pero todavía se va a ir a tribunales. Entonces 12 el PRI, 12 el PAN. Morena gobierna 5, entre ellas la Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas. En la Ciudad de México se esperaba que la ganara, Veracruz estaba en veremos. Entonces en Veracruz el triunfo de Morena fue aplastante porque además es un estado que solamente había tenido una alternancia que fue del PRI a PAN, con Yunes ahora, que además es expriista, pero que ahora está en el PAN. Pero además Morena va a tener mayoría en 19 congresos locales y además en congresos, en algunos donde va a gobernar él, como Chiapas, la Ciudad de México y Tabasco, pero en otros donde gobiernan el PRI y el PAN, ¿sí? Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos. El PRD tiene solo un estado, Michoacán, Movimiento Ciudadano que acaba de ganar Jalisco y Nuevo León con el Bronco, con un independiente. En cada uno de estos 3 partidos que se tienen que rehacer, PRI, PAN, PRD, hay corrientes que se están disputando la refundación del partido. Primero la dirección del partido y luego su refundación. En el caso del PRI, los grupos más importantes es el grupo Atlacomulco, encabezado por Enrique Peña Nieto, que va a salir, seguramente, digo yo, va a salir en función de los resultados que ha dado. La otra corriente es la de Beltrones. Manuel Fabio Beltrones es un priista muy institucional. Sin embargo, seguramente se va a mover conforme se vayan moviendo las piezas, ya estando tan debilitado el grupo Atlacomulco, seguramente algo va a intentar. El otro es Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, otra exgobernadora Ivonne Ortega. La corriente democrática 2000 está encabezada por Ramiro de la Rosa, que fue de los que se opusieron a que Enrique Ochoa fuera presidente del partido. Otro de los, al parecer, otro error del partido, porque Enrique Ochoa no es un priista de cepa, es decir, es de las nuevas adquisiciones del partido y entonces pues en realidad no conocía al partido bien. Y la otra corriente es la colosista, donde están Líbano Sáenz y otros. Alfonso Durazo formó parte de esta corriente y ahora va a ser secretario de Seguridad Pública con Morena, con López Obrador en este gobierno. Entonces, esas son las corrientes que al interior del PRI ahora se están disputando la dirección del partido. En el PAN están los anayistas, los calderonistas perfectamente identificados, por supuesto en pugna. Está el grupo Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez, que es el actual gobernador,
y por Diego Sinue, que va a gobernar a partir del 19. Está el grupo Yunes de Veracruz, con Miguel Ángel Yunes, y están los morenovallistas, o sea, en Puebla, el gobernador que acaba pues, de operar la elección para que su esposa se quedara con la gubernatura, y la Asamblea de Gobernadores del PAN, el GOAN, 7 de los cuales bueno, está comandada por Francisco Domínguez, y 7 de los cuales, o este grupo está en contra de Anaya, ¿no? Que busca la salida de Anaya. Anaya tiene el apoyo de 3 o 4 gobernadores más. Y en el caso del PRD, bueno, están el grupo de Manuel Granados, que es el actual presidente del partido, Vanguardia Progresista. Nueva Izquierda es de las más importantes, es donde están los chuchos, los que habían tenido el control del partido desde hace unos años hacia acá, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Los chuchos, que son los que a quienes... ¿Vale? Sí. Está Alternativa Democrática Nacional, Izquierda Democrática, Foro Nuevo Sol, Corriente de los Galileos, donde está Guadalupe Costa Naranjo, uno de los periodistas de más rancio abolengo, y Patria Digna. Bueno, ¿cómo se van a realinear los pesos y los contrapesos? En función de que Obrador tiene la mayoría en las cámaras, de que va a tener mayoría en algunos congresos locales, y que además es quien maneja el presupuesto para los estados, es decir, su gobierno, el gobierno federal, él va a hacer un contrapeso contra los gobernadores que se han convertido en señores feudales que hacen lo que quieren en términos de impartición de justicia, de manejo del presupuesto, que al final se roban todo, como hicieron los Duarte y Borges en Cancún. Lo otro ya lo habíamos comentado, bueno, el poder que la ciudadanía le otorgó a Obrador en términos de darle todas las cámaras, los votos, etcétera, va a ser un contrapeso en frente de los grupos de poder y de interés políticos y económicos que no quieren perder sus privilegios. La otra es el papel de la sociedad, que ya habíamos comentado, tiene que ser un papel protagónico para hacer contrapeso al poder presidencial. ¿Qué tipo de régimen será el de AMLO? Y yo aquí, dando el privilegio de la duda, menciono los puntos, los 12 puntos que él mencionó, las 12 reformas que va a hacer en estos primeros 3 años, que va a reformar la ley de salarios mínimos, van a subir los salarios mínimos, va a crear nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública, cuya función pasó a Gobernación, y él otra vez la va a descentralizar, digamos, a darle otro papel. Que va a reformar el artículo 8 de la Constitución para que el presidente pueda ser juzgado, eso es importante, o sea, lo va a proponer. Se supone que si tiene mayoría en las cámaras va a ganar, ¿no? Entonces se va a poder juzgar al presidente, se va a poder hacer revocación de mandato, va a elevar la penalidad para el robo de combustibles y el fraude electoral, es decir, va a colocar al fraude electoral como un delito importante. Lo que ya había dicho del Estado Mayor Presidencial, regresarlo a la Secretaría de la Defensa, va a revocar los últimos, el decreto de privatización, que se le ha llamado de privatización del agua de Peña Nieto, que lo hizo justo a la mitad de las elecciones, hace como un mes, creo, lo va a revocar. Va a revocar la reforma educativa, va a ser obligatoria y gratuita la educación hasta nivel superior, va a quitar candados para la consulta ciudadana, y al final va a llevar reformas que tengan que ver con el salario mínimo en la frontera norte, va a trabajar en elevar el salario mínimo en la frontera norte, y al final un plan de austeridad republicana en la que le va a bajar los salarios a todos los altos funcionarios de la administración pública, y además van a desaparecer una serie de instancias, delegaciones, por ejemplo, de las secretarías de Estado en las distintas entidades federativas para sacar el dinero para cumplir todo eso que prometió. Y bueno, lo dejo aquí. Gracias.